Daban una casa a cambio de un asno, una viña por un corte de tela o de lienzo. Antes de partir, casaron entre sí a los niños de más de 12 años para que cada muchacha tuviese la compañía de un marido. Después, confiando en las vanas esperanzas de su ceguera, se pusieron en camino abandonando las tierras de sus nacimientos, chicos y grandes, viejos y niños, a pie y a caballeros en asnos y otras bestias, y en carreteras, y continuaron sus viajes, cada uno a los puertos que debían de ir, e iban por los caminos y campos, por donde iban con muchos trabajos y fortunas, unos cayendo, otros levantando, otros muriendo, otros naciendo, otros enfermando, que no hay cristiano que no hubiese dolor de ellos, y siempre por do iban los convidaban el bautismo, y algunos con la cuita se convertían y quedaban, pero no muchos. Y los rabíes los iban esforzando y hacían cantar a las mujeres y mancebos y tañer panderos y adufos para alegrar a la gente, y así salieron de Castilla. Fue en Toledo para tener una idea de esta ciudad que tanto les daba cariño a mis padres. Puedo decirte que nunca el padre mío tuvo la ocasión de irse a España, y lo mismo para mi papú. Antes de ellos no puedo ser seguro de nada, mas creo realmente que si soy el primero que pudo regresar a España, yo soy el último capaz de hablar un poco de judío. China me fui. ¿Quieres que te diga? Viendo el calvillo que hay y goliendo el cordero asado que se comen los toledanos. Saber que los primeros libros imprimidos en los Balcanes y Turquía lo fueron en ladino. Que los sultanes, los pashás y los vizires tenían doctores por matasanos, haciendo confianza solo a los judíos, descendientes de los médicos de Salamanca. Claro, ansina como los primeros guionistas que les toparon comiendo locomicas, grabando Kiev y cantando las canticas viejas. Estos no se irán nunca a la Palestina, decían. Retornar a España, eso es lo que quieren.
Aquellas canticas del tiempo del esplendor, nos las cantaba una de mis tías cada día que amanece cuando yo era chica. Nos decía, árboles lloran por lluvias y montañas por aires, ansí lloran los mis ojos por ti, querida amante. Torno y digo, ¿qué va a ser de mí? En tierras ajenas yo me voy a morir. A ese español arcaico. Nosotros amamos la España, mesmo si ella no nos quiere. Conocemos sus canticas, sus comidas, el olor de sus flores. Si me olvidara mi lengua, me caminarían gusanos por los buracos de los mis ojos, decía. Escuchan, a ese español arcaico, condimentado con expresiones hebreas y de las tierras del exilio, se le conoce como ladino o judío español, y ha permanecido activo por más de 500 años desde la expulsión, uniendo como un hilico de seda que nos ata juntos. La vida que se había roto sin la pertenencia física e íntima a España, esa tierra prometida que los había expulsado, pero que nunca dejaron de soñar. Hablar nuestra lengua no solo nos calienta el corazón, mas nos hace retornar al país de nuestros ensueños. El ladino ha permanecido vivo, como si las palabras fueran esos labios que nunca lograrán desdibujarse de sus mentes. Hasta el siglo XIX, los judíos no habían tenido ni el gusto de aprender realmente el griego o el turco. Seguros que estaban de hablar la más preciosa lengua del mundo. Una lengua feliz, sagrada, dulce como la miel. Es muy significativo para mí porque es la lengua de mi madre y de mi infancia, y porque es el idioma en el que yo cuento, insulto y amo. Es el que más identifico con las emociones y los sentimientos. España es como una enamorada que lo ha traicionado a uno, pero a la que uno no ha dejado de amar. Después de la expulsión, los judíos sefarditas, nuestras familias, se dispersaron por todo el mundo conocido, llevando consigo solamente dos tesoros: su lengua, la misma de Cervantes, y las llaves de sus casas, de Toledo, Córdoba o Granada, que los padres guardaban para que los hijos no se olvidan al pasado.
también, sin decirlo, en caso que le subiría más al de retornar. Cuando se vocea tu lengua, cuando se descae deshaciéndose en el mabul, cuando no hay nada que meldar en tu lengua, ninguno de tus amigos por hablar contigo, cuando el poco que te queda no lo vas a dejar a ninguno después de ti, ahora sabes que la muerte habla por tu boca, la muerte habla por mi boca. Podrá decir, ya estoy muerto yo. Hay mucha gente que hoy que se interesa al ladino y al judío en las universidades. Escriben esta gente libros y libros sobre los judíos. Es como si fuera yo tapado en un museo. ¿Sabes que allá en Toledo hay un museo hermoso cerca del Cal? Cuando fui había un hombre en este museo para decirte toda la historia de los judíos. Ansí nacían, decían esto, escribían esto y esto, pensaban de tal modo y no sé cuál o más.
Cuando se salieron los demás turistas, me acerqué yo de este hombre que tan sabio era. Bueno, le dije, ya estoy muy contente de ver cuánmente tanto los españoles quieren a los judíos que les hicieron este boy y hermoso museo. Solo una cosa quiero saber yo. ¿De qué estás siempre hablando de los judíos al pasado? ¿No vos oyites de los gusanos que les vienen alas para hacerse papillones?